Paz inverencial, reciban ustedes un cordial saludo y una fraternal bienvenida a estas sesiones que estamos compartiendo con ustedes los viernes desde la Asociación Centro de Educación Gnóstica Samaeliana. Hemos venido realizando varias sesiones teniendo en cuenta el estudio de este libro importante y vamos a continuar con él en esta sesión, así que sean todos ustedes bienvenidos. Así es, de nuestra parte reciban un gran saludo fraternal a SEGNOS y este propósito de estudio, lo que es la introducción a la gnosis, que nos trae en esta noche una lección bien importante que nos permite pues seguir adentrándonos. Este es un libro muy importante, maravilloso, que nos lleva hacia un proceso de vivir una vida mejor. De nuestra parte, pues este proceso de extensión va encaminado a que nos empecemos a introducir en esta dinámica de trabajo particular que nos va a permitir ser unas personas, no decir unas personas de bien, sino ser buenas personas. Primero, pues con nosotros mismos y luego sí vamos a poder ver esa extensión en la interacción que desarrollamos en sociedad. Por tal razón, pues nos permitimos compartir esta presentación para que vayamos trasladando esta gran información, esta importante información que nos permite pues seguir entendiendo para luego comprender aspectos de la vida cotidiana misma. Entonces sean todos bienvenidos. La lección que hoy vamos a estudiar es la lección número 2. Se encuentra en este extraordinario libro de Introducción a la Gnosis y para ello entonces les queremos recordar la frase del día que, como ustedes se han podido dar cuenta, a través de nuestras redes sociales la estamos compartiendo y tiene que ver precisamente con ese enfoque y el análisis que vamos a desarrollar en la lección número 2 de este capítulo de Introducción a la Gnosis. Esta frase del día dice: es necesario aprender a concentrar y proyectar la mente con precisión y gran fuerza. Es necesario que usted sepa que concentrar la mente es fijar su atención en una sola cosa. Esta frase es muy diciente y debemos realmente releerla varias veces y que nos podamos entonces adentrar en una profunda reflexión, porque en este capítulo, en esta lección número 2, el maestro Samael nos va orientando en ese proceso tan importante, y es que podamos nosotros lograr una verdadera concentración, que realmente nuestra atención esté fija en un aspecto específico y que no nos dispersemos. Y en el desarrollo de esta lección, pues entonces vamos a tener en cuenta esos elementos y lo importante que es de verdad entender por qué nosotros nos referimos directamente a la mente y cómo podemos sacar mucho provecho de un buen uso y un uso adecuado de nuestra mente. Así es, y todos los días pues podrán apreciar en nuestras redes sociales pues, la frase del día para poder hacer una reflexión importante que nos permita desarrollarnos durante el tránsito del mismo. Pero para esto pues se hace necesario poder hacer esta diferencia, porque pues nosotros sabemos y cuando nos hablan de la mente pues solo creemos que es lo que pensamos, pero más adelante vamos a ver pues que todo el proceso mental no solo tiene que ver con la parte pensante, sino sintiente y actuante. Pero para este capítulo pues el maestro se centra, el venerable arcángel y maestro Samael Aun pues se centra en algo muy específico que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento, es decir, del pensar. ¿Por qué razón? Porque muchas veces pues no nos damos cuenta o no nos enfocamos para realizar una actividad cotidiana. Y ese es el propósito fundamental de esta lección. No diría este capítulo porque este libro está pensado en lecciones para que nosotros podamos avanzar y ese es un propósito fundamental que nos permite desarrollar o reflexionar, porque a diferencia de nuestros hermanos menores, como son los animales, las plantas y demás, pues nosotros tenemos en este proceso que desarrollamos, pues la capacidad del desarrollo de la lógica y la razón, pero tenemos que estudiarnos a sí mismos para que entendamos cómo se desarrolla esta función o esta facultad de orden inferior y que la podemos utilizar muy bien en todo lo que hagamos en la vida cotidiana. En el desarrollo de esta lección, el maestro nos habla de unos aspectos importantes sobre la fuerza del pensamiento, nos explica sobre la mente humana y la mente cósmica, nos explica a nosotros cómo podemos aprender a concentrar y proyectar la mente, nos habla de los factores básicos para el triunfo de un proyecto, nos habla también sobre la concentración del pensamiento, nos explica elementos básicos y esenciales sobre la ley del karma y al finalizar, como
hemos venido analizando en la lección anterior, nos da una práctica, un ejercicio para lograr nosotros vivenciar la explicación de lo que Él nos entrega. Entonces, estos son los elementos importantes que nos señala. Iniciando el capítulo, el maestro Samael nos dice que hay muchas cosas importantes en la vida y de hecho en el capítulo él cita a una persona que dice que hay 8 cosas importantes en la vida y él hace énfasis el maestro Samael en que es importante que nosotros nos centremos en 3, en salud, en dinero y en amor. Es decir, que nosotros realmente podamos priorizar en muchos elementos de nuestra vida solamente estos 3 aspectos y que allí se van a conjugar otros aspectos importantes de nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que en esta lección el maestro Samael es enfático en eso y nos dice, centrémonos en estos aspectos importantes porque son muchas prioridades en la vida, pero se enmarcan en estos 3 aspectos importantes, en la salud, en el dinero y en el amor. Cabe recordar que además el maestro Samael en el desarrollo de esta lección nos empieza a invitar a que reflexionemos siempre en torno a esos elementos importantes. Entonces, es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Él nos dice que entonces este proceso implica que nosotros realmente si queremos llevarlo a cabo, si queremos tener una excelente salud, si queremos costear con dinero las diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana y si realmente queremos vivenciar ese amor verdadero, pues entonces tenemos que practicar en todo lo que encontremos en este libro y así precisamente nosotros nos vamos a encaminar por ese aspecto importante que es el éxito en todos los aspectos de la vida. Entonces vamos a estudiar en materia cómo es que el maestro Samael nos explica en esta lección por qué es importante que tengamos en cuenta estos aspectos en nuestra vida cotidiana. En el capítulo anterior y en el prólogo, pues veíamos y se mencionaba pues, lo que es el éxito. Pero básicamente aquí nos plantean pues tres situaciones interesantes sobre el proceso de la salud, dinero y amor. Pero al enfocar nuestro pensamiento nos damos cuenta que hay algo más importante que nos permite llegar a esto. Es decir, que nosotros podamos ser autosuficientes, pero debe existir una forma para que nosotros podamos llegar a este propósito. No solo en el orden material, sino también en el orden espiritual. Por tal razón, el maestro aquí se centra en lo que es la fuerza del pensamiento y también en algún momento compartíamos en las frases del día el poder que tiene, que se comparaba con una superioridad a lo que es la electricidad o la dinamita, es decir, la fuerza tan poderosa que tenemos, pero que no sabemos encauzar. Entonces el maestro dice que es inmensamente superior a la electricidad y la dinamita. Del cerebro se escapan ondas mentales que viajan a través del espacio y llegan a la mente de aquella persona en la cual estamos pensando. Y fíjense que muchas veces nos llegan recuerdos o en un momento determinado vamos por la calle, estamos en el trabajo, se nos vienen un tipo de situaciones cuando de repente recibimos una llamada y inesperadamente nosotros no sabemos cómo explicar eso y decir, pero hombre, yo estaba pensando en esta persona y fíjese, me la encontré en la calle, empecé a pensar en ella y ya, me llamó. Una situación o una relación en la cual nosotros pues tenemos que estar reflexionando. Entonces, por eso el maestro se centra y nos dice que se hace necesario que nosotros aprendamos a manejar esta fuerza y que nos concentremos y nos logremos proyectar, porque si no lo hacemos con precisión, es decir, como nosotros no desarrollamos un proceso de educación fundamental que más adelante vamos a poder ver y vamos a analizar muy bien, porque después de este estudio introductorio, pues viene un estudio fundamental, se llama así, y vamos a ver cómo nos vamos adentrando en esta dinámica provista de lo que desarrollamos cada uno de nosotros. Entonces esto es importante poderlo seguir ampliando y reflexionando. Esta fuerza del pensamiento a nosotros nos permite realmente empezar a darnos cuenta cómo funciona nuestro cuerpo físico y cómo además de eso que es intangible para nosotros, tiene mucho provecho. Entonces, por eso es interesante que nosotros, teniendo en cuenta estos elementos que estamos señalando, podamos, posterior a esta lección, reflexionar, releer y darnos cuenta en la vida práctica cuál es el verdadero sustento de las explicaciones que nos entrega el maestro Samael en este libro. Entonces, por eso es importante que esos elementos que estamos señalando precisamente nos inviten a esa reflexión profunda. Otro elemento importante que el maestro Samael nos explica cuando nosotros vamos entendiendo la fuerza del pensamiento, porque atraemos todo, nuestra forma de pensar
viene a afectar a nuestra forma de sentir y por ende nuestro comportamiento se ve relacionado con ese aspecto. Pero cuando no hay sincronía en ese elemento, pues nosotros somos precisamente ciegos y sordos ante las posibilidades que tenemos con lo que pensamos. Entonces, por eso es importante que el maestro nos invite a nosotros a seguir en esta reflexión muy profunda, que nos dice además de entender lo que es la fuerza del pensamiento y cómo logramos que verdaderamente eso tenga una incidencia en nuestra vida cotidiana. Entonces, él nos habla de la mente humana y la mente cósmica, porque es una relación importante para que nosotros no nos centremos solamente en un aspecto físico dentro del cráneo y todas las posibilidades que tenemos con nuestro desarrollo del proceso del pensamiento, sino que realmente seamos mucho más amplios en este aspecto y podamos nosotros dimensionar ese verdadero sentido de lo que es la mente humana y lo que es la mente cósmica, porque él nos dice que no puede existir nada en el mundo físico material en el que vivimos si antes haber existido en el mundo de la mente. O sea, esto va mucho más allá de nuestro simple entendimiento de lo que es en la vida cotidiana. Entonces tiene que ver precisamente con una explicación un poco más trascendental y profunda con relación a lo que es la mente cósmica. Si en estos momentos de pronto nos afana poder materializar o poder definir conceptualmente lo que es la mente, pues por ahora en este nivel nosotros podemos verlo ejemplificado en lo que vemos en la naturaleza misma. Porque fíjense que hasta la misma madre naturaleza tiene su propia mente, si no, no pudiese desarrollar las actividades que hace la naturaleza misma. Es decir, todos aquellos que interactuamos en ella, pero sobre todo todo lo que se da con el proceso de la creación y el orden, ¿sí? En función de lo que podemos ver. El simple hecho de construcción de una casa o el nacimiento de un árbol o ver los fenómenos de un volcán o lo que hace una montaña, etcétera, etcétera, nos puede llevar a eso. Por tal razón, en ese sentido, en lo que tenemos que centrarnos en esta reflexión es que cuando se hace este planteamiento estamos hablando de una fuerza que es tan poderosa que de igual manera el maestro pues, nos persuade y nos dice, hombre, aprovechemos esa fuerza del pensamiento. ¿Y qué dice? Si nosotros estamos estudiando este curso y creemos que queremos triunfar en la vida y tener salud, dinero y amor, bueno, bien, porque nos estamos hablando de la parte emocional, de la parte, perdón, material, no emocional, perdón, es de la parte material. Pero él nos dice, reflexione un poco, ¿sí? Aprenda a manejar la fuerza del pensamiento, porque quien aprende a manejar la fuerza del pensamiento va con absoluta seguridad al triunfo. Como la flecha llega al blanco guiada por la mano del experto arquero. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que no solo nos fijemos en lo que este plano tridimensional nos proporciona, sino de aquello con lo que contamos, con una facultad que nos permite a nosotros, por ejemplo, desarrollar la posibilidad del lenguaje. Si no, no tuviésemos esa posibilidad, sobre todo para el habla hispana, de que nos comunicáramos a través de este idioma tan importante. Pero más allá de eso es que seamos conscientes de lo que nos quiere decir, porque todos estamos en la posibilidad de poder tener cosas materiales. Pero la inquietud que aquí se genera es que cuando le vamos a prestar atención a los procesos propios que son de orden psicológico y que nos permiten realmente, si somos conscientes de lo que estamos haciendo, poder avanzar y tener una significancia grande que nos va a llevar hacia el triunfo. Cuando nosotros procesamos toda la información de nuestra vida cotidiana, hace ese filtro, pasa por nuestro pensamiento, podemos tener muchas ideas, se condensa también en el sentimiento y vamos directamente a la acción. Eso podríamos nosotros evidenciarlo como un aspecto coherente y necesario. Pero además de eso, el maestro nos señala que este aspecto a nosotros nos permite cambiar totalmente haciendo uso de la fuerza del pensamiento. Con la mente se sostiene al pobre o al miserable o precisamente quien se mantiene con ciertas posibilidades es también debido a su forma de pensar. Y es necesario, y como lo recordábamos en las lecciones anteriores, empecemos nosotros a darnos cuenta cuál es la forma como estamos procesando diferente información a través de nuestras formas de pensar. Por eso el maestro nos dice, aprender a concentrar y proyectar la mente tiene que ver con un ejercicio muy importante y es una práctica que nosotros debemos llevar a cabo para que entendamos entonces cómo podemos canalizar todo lo que lograremos con un buen uso de la fuerza del pensamiento y cómo podemos nosotros realmente darnos cuenta que podemos ir avanzando en ese sentido.
Entonces él nos habla de algunos elementos importantes para aprender a concentrarnos y para proyectar la mente. Nos dice, tenemos que concentrarnos de una forma verdadera, o sea, de verdad. Y como lo decía la frase del día, nada nos puede distraer y nos vamos a centrar en una sola cosa. Él aquí nos pone un ejemplo sobre los negocios, pero eso lo podemos nosotros realizar con cualquier elemento de nuestra vida cotidiana. Una propuesta que vamos a presentar en nuestro lugar de trabajo, una decisión que vamos a tomar en el día a día, un proyecto económico en el que me voy a involucrar. Entonces, él nos invita a que nosotros realmente entendamos esto, porque no puede haber ninguna interferencia para centrarnos en ese elemento específico, porque eso nos va a llevar a nosotros a triunfar en esa decisión, en esa propuesta, en ese dinero que vamos a invertir, en esa precisamente, en esa situación en la que nos vamos a involucrar. Eso, entonces, tiene que ver con todos los elementos de nuestra vida cotidiana. No lo podemos echar eso en saco roto, porque precisamente el maestro en la sesión, en la información anterior nos decía que cada cual se traza precisamente su camino de acuerdo a lo que vaya logrando incentivar a través del pensamiento. Él puntualmente nos dice, cada cual es lo que quiere ser con la fuerza de la mente, cada cual proyecta en el mundo la mente cósmica lo que es y lo que quiere ser. Entonces no podemos nosotros decir que es que todo depende de otras personas, sino directamente de nosotros, cómo lo estamos haciendo. Y aquí tiene que ver precisamente con esa capacidad de nosotros llegar a entender cómo podemos canalizar toda esa información. Todo depende de la clase, de las proyecciones mentales que se han cristalizado, porque debemos pasar del mundo de las ideas a los hechos concretos. Así como un arquitecto primero recurre a idearse una casa, una construcción, un edificio, lo realiza en los planos y luego va y lo lleva a cabo esa cristalización, esa materialización. Entonces, cuando nosotros aprendemos este elemento importante bajo estos tres aspectos, entonces nos vamos a dar cuenta que podemos alcanzar mucho más. Exacto. ¿Por qué? Porque esto es importante y el maestro es muy detallado en esta lección en describirnos cómo podemos llevar a cabo ese desarrollo y ese proceso. Sabemos que dentro de lo que realizamos en la cotidianidad, pues tienen que ver con proyectos o responsabilidades que nos permiten desempeñarnos y asumimos un rol dentro de la misma sociedad. Por tal razón, pues el maestro nos plantea los factores básicos para el triunfo de un proyecto. Es decir, si nosotros pues cumplimos con ese proceso, nos puede ir muy bien en los negocios, nos puede ir muy bien en el rol que desempeñemos, ya sea como educadores, como economistas, ¿sí? O como trabajadores dentro del campo de las humanidades, y de esta manera pues lo vamos a poder conseguir. Entonces, todo depende de la clase de proyecciones mentales pues, que queremos cristalizar, tomando aparte de algunos procesos que él dice. Si el proyecto ha sido bien hecho y con fuerza suficiente, si los hechos o el desarrollo de los hechos y las circunstancias han sido maravillosos, el resultado será la victoria. La condensación perfecta del proyecto es la victoria. Y lo vemos en los logros que conseguimos. Por ejemplo, cuando vamos a la universidad y obtenemos un título, es un logro bien importante. Nos hemos enfocado para estudiar unos cursos, poder tener unas notas, pero sobre todo aprender, que es lo importante, desde el saber. Pero también tenemos que prestarle atención al ser, pero para poder llegar a eso, pues primero tenemos que entender un poco nuestra psicología particular. Y de esos factores que el maestro nos indica, pues tiene que ver el primero con la fuerza mental, cómo tenemos que nosotros empezar a manejar, pero más que manejar es a tener un control para nosotros podernos enfocar y poder conseguir esa victoria. Y lo vemos de manera del saber cómo algunas personas que interactúan en muchos medios de orden productivo pueden llegar a niveles que nos pueden sorprender a nosotros mismos, que hasta económicamente se ven representados. Otro factor de esto pues son las circunstancias favorables, es decir, que estemos atentos a cuando se dé ese momento y ahí es donde aprovechamos con ese enfoque mental para podernos desenvolver. Y sobre todo la inteligencia, pues nosotros de pronto en estos momentos, en este nivel, pues no vamos a ver la inteligencia como una parte autónoma y autosuficiente del propio ser. Pero de igual manera en este primer nivel nosotros pues podemos plantearlo como esa capacidad de poder enfocar esa fuerza mental y poder contextualizar o tener en cuenta esas circunstancias favorables para que en la unión de eso, pues a través de la inteligencia, nosotros pues podamos adentrarnos en eso.
Y de esta manera, pues podemos cristalizar un proyecto o cualquier labor que desempeñemos en lo cotidiano. Teniendo en cuenta esos tres aspectos importantes, la fuerza mental, las circunstancias favorables y la inteligencia. Si hacemos una consecución de estos tres aspectos que nos señala el maestro, nosotros entonces vamos realmente a cumplir muchos propósitos en todos los aspectos de la vida cotidiana, ya sea directamente con la parte personal, con la parte académica, la parte laboral, familiar, etcétera. Debemos tener en cuenta eso y el maestro en este capítulo nos explica cómo podemos entonces nosotros adentrarnos en esa fuerza mental, en qué consiste, cómo podemos entonces nosotros decir que podemos hacer uso de esa fuerza mental. Él nos dice que nosotros podemos lograr esto. Primero, él nos da unos aspectos importantes. Tenemos que relajar nuestro cuerpo físico para lograr una concentración del pensamiento. Y precisamente a partir de ese proceso debemos buscar un lugar cómodo. ¿Por qué? Porque es que si nos vamos a comprometer a asumir una nueva responsabilidad, si vamos a tener un negocio, si vamos a ir a estudiar a un lugar, entonces debemos lograr una meditación adecuada y concentrarnos en ese propósito para que lo cumplamos y que no sea simplemente una lista de proyectos, de tareas, de logros que nunca vamos a alcanzar. Entonces, allí el maestro nos empieza a entregar unos elementos importantes que invitan a que nosotros realmente estemos atentos en lo que estamos haciendo. Y si queremos cristalizar esa idea que tenemos, ese proyecto, que queremos que se convierta en un hecho, entonces debemos concentrarnos en eso y lograrlo a través de esos elementos que nos señala cómo logramos la relajación del cuerpo y llegar a un punto tal en que nosotros podamos encontrar que nuestros músculos están completamente relajados, siempre logrando que a través del pensamiento tengamos esa claridad de lo que vamos a hacer. Él allí nos entrega un ejemplo, que si nosotros vamos a hacer un negocio con alguien, entonces haciendo ese proceso de concentrarnos en nuestro cuerpo físico, relajarlo por completo, podemos entonces empezar a imaginarnos qué es lo que vamos a hablar con esas personas. Entonces es interesante que ustedes lean ese ejemplo que el maestro nos explica y que nos demos cuenta cómo logramos ese proceso. Entonces, él nos explica, cuando el cuerpo está perfectamente relajado, la concentración del pensamiento se hace fácil y sencilla. Y permite entonces, cuando entendemos ese proceso, hacer ese ejercicio que él nos dice que nos imaginemos en una forma viva todo lo que vamos a hacer. Aquí nos habla del negocio, pero entonces es esa propuesta que vamos a presentar en nuestra universidad o en nuestro lugar de trabajo, la decisión que voy a tomar, etcétera, etcétera. Entonces, cómo ese proceso me permite a mí entender cómo logro una concentración del pensamiento. Y eso entonces ahí el maestro nos dice que es inevitable que nosotros triunfemos cuando cumplimos este proceso y cuando lo estamos llevando permanentemente a la práctica. Entonces, eso es importante. Y otro elemento importante que nos señala en esta lección es la siguiente. Pues nos plantean algunos procesos, algunas leyes y se nos habla sobre el karma, porque si nosotros no estamos concentrados, no sabemos enfocar el pensamiento y no nos concentramos, pues caemos en algunas situaciones que van a ser muy concurrentes y de esta manera, pues así opera este mundo, como nos menciona. Hay alguna parte, nos menciona el maestro sobre la ley del karma, que la ley es universal y opera en todo el universo, tanto en nosotros como fuera de nosotros, y que la energía mental es dádiva de Dios y solo se debe utilizar para buenos propósitos y con buenas intenciones. Sea cual sea, digamos, la cultura religiosa o la visión espiritual que tengamos, pues tenemos que ser unos buenos administradores de los recursos que tenemos. Así como nos encanta decir que la naturaleza hay que conservarla, ¿sí? Que hay que reciclar, ¿sí? Que hay que hacer esto, lo otro, pues analicemos y reflexionemos sobre los propios recursos que tenemos en este mundo, en este cuerpo maravilloso, que es la viva representación de la naturaleza misma y que es la fractalidad de lo que es el macrocosmos, porque en los planteamientos de nuestra enseñanza pues se habla del microcosmos hombre, y este es el mundo, un mundo pues que diríamos que es en miniatura, con unos sistemas tan formidables, pero que si no sabemos cuidarlo, pues ahí adviene lo que es el planteamiento de lo que es la ley del karma. Vienen enfermedades, vienen consecuencias, situaciones pues muy nefastas como no poder acceder a una economía, a una alimentación y factores que tenemos que garantizar. Entonces el maestro nos indica, sí, salud, dinero y amor, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no vamos a equilibrar? Y nosotros pues podemos entender un poco estas leyes mecánicas si nos entendemos a nosotros mismos. Entonces en ese planteamiento nos dice, bueno,
qué es lo que estamos pensando y cómo lo estamos haciendo y cómo estamos desarrollando esta fuerza o hacia dónde la estamos enfocando para conseguir nuestros propósitos en la vida cotidiana. Entonces, si nosotros sabemos utilizarlo, vamos a entender que tenemos las dádivas que Dios nos provee como elementos que están materializados en la funcionalidad no solo de nuestro cuerpo físico, porque ahí se mencionaba eso, sino lo que pasa dentro de él, lo que es intangible y no podemos ver, ¿sí? Entonces es muy interesante hacer estos procesos reflexivos que nos permiten profundizar un poco más allá de lo que de pronto no podemos ver. Y ese desenlace de la forma como nosotros aprovechemos nuestra energía mental nos va a dar resultados y vamos a encontrar entonces unas circunstancias favorables. Entonces estamos cumpliendo precisamente con ese propósito de ir entendiendo paulatinamente cómo podemos materializar este proceso. Entonces, hay unas explicaciones que allí nos entrega el maestro Samael, porque puntualmente dice que el pensamiento y la acción deben marchar totalmente unidos. Entonces, lo que nosotros empecemos a organizar en nuestras formas de pensar, en esas ideas que queremos materializar, en esos propósitos que nos fijamos, debemos ir directamente a los hechos. Claro está, hay una organización previa, hay una forma para nosotros entender cómo podemos llevar a cabo ese aspecto, no solamente en lo que vemos en la vida cotidiana, sino que en todo lo que realizamos también, en esa manera de recibir la información del mundo exterior hacia nuestro interior, cómo la estamos procesando, entonces debemos ser nosotros coherentes y puntuales. Si nos estamos fijando el propósito de mejorar nuestra vida cotidiana en las relaciones con las demás personas y conmigo mismo, pues entonces tengo que ir directamente a los hechos en ese aspecto. Y con todos los criterios de la vida cotidiana debemos enfocarnos en ese aspecto porque en esa relación con las demás personas es como vamos a darnos cuenta si realmente podemos alcanzar ese triunfo, si nos estamos encaminando al éxito, porque ese mundo de relaciones tiene que ver con ese tipo de circunstancias favorables. Si nos relacionamos de una manera provechosa con otras personas para hacerles daño o simplemente porque nos interesa el dinero, el lugar en donde vive, las relaciones que tiene, entonces pues no voy a sacar ninguna favorabilidad de ese aspecto. Mientras que si realmente me relaciono con una persona porque sé que está realizando una buena labor, porque valoro su trabajo, porque sé que está aportando a mi vida y puedo aportar a la vida de esa persona, entonces las circunstancias que se nos van a desarrollar son otras, son completamente distintas. Y aquí es importante entonces que profundicemos en esa reflexión a la que nos invita el maestro con este aspecto. Y un ejemplo concreto en un párrafo que menciona el maestro sobre las circunstancias favorables, lo tenemos de la siguiente manera. Es necesario dejar la mala costumbre de estar hablando de nosotros mismos a cada instante. Fíjense, no dice que en los capítulos anteriores pues nos hablaban que no teníamos por qué estar criticando y nos decían que bueno, hay que estar pendiente y no estar pues hablando cosas de nuestro prójimo. Pero en este primer ejercicio nos dice, por favor, o sea, miremos qué es lo que estamos haciendo para saber cómo nos estamos expresando. Entonces, este planteamiento es interesante porque tenemos que revisarnos a nosotros mismos para saber qué estamos haciendo a cada instante. Es urgente emplear la palabra para fortalecer y alentar todas las buenas cualidades del prójimo. O sea, además de estar atento de nosotros, tenemos que destacar lo que el prójimo pues, está desarrollando. Para bien o para mal, en las circunstancias que se encuentre, porque estábamos hablando también cómo nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de los demás, eso sí, sin dejarnos enredar, porque obviamente no quiere decir que por las leyes mecánicas, y se explicaba específicamente el karma, pues nos veamos inmersos en unas situaciones desfavorables creyendo que estamos haciendo un favor, ¿sí? ¿Sí? Y fíjense para dónde va, favorable favor, pero en la intención o la circunstancia como se plantea, nos podemos equivocar y de pronto lo que nosotros pensábamos que estábamos haciendo bien, no está bien, porque los resultados, y fíjense que aquí no lo dicen, de la victoria, pues no los conseguimos y seguimos enredados con problemas de dinero, ¿sí? Con problemáticas con nuestro prójimo, en donde no podemos hablar ni siquiera relacionarnos, pero sobre todo la problemática con nosotros mismos, que de pronto estemos enfermos o tenemos problemas de dinero para podernos sustentar, con qué tener un techo, con qué podernos abrigar, tener una vestimenta, por qué no podernos alimentar. Entonces, esa pésima costumbre de estarse uno nombrando a sí mismo, pues no es la mejor. Y por eso en estas lecciones pues, nos vamos a dar cuenta que este proceso, que si nosotros somos muy juiciosos en analizar,
no es por lo que digan los demás, ni que tampoco pues tengamos que confrontar a otras personas, sino que nos demos cuenta que tenemos unas facultades y tenemos unas herramientas las cuales nosotros podemos utilizar para poder avanzar en nuestra vida cotidiana. Por eso es que si nosotros queremos pues lograr unas circunstancias favorables en nuestra vida cotidiana, pues debemos precisamente tener una mejor relación con las demás personas. El maestro nos recomienda que nosotros reconozcamos las buenas cualidades de los demás. ¿Sí? Entonces él nos dice que acudamos al aprecio, a alentar a otras personas, a basarnos en el entusiasmo, en la empatía con las demás personas para que esas circunstancias siempre sean favorables, porque de lo contrario, cuando simplemente nos volvemos egoístas, estamos en función de nuestra propia vanidad, de nuestros miedos, de nuestro orgullo, pues muy difícilmente vamos a tener personas que se solidaricen con nosotros y nos permitan lograr esos aspectos que nos hemos planteado. Entonces, nosotros a cada instante debemos permitirnos relacionarnos bien con las otras personas y por eso el maestro nos dice que debemos estimular las buenas cualidades del prójimo, no humillar a nadie y no despreciar a nadie, porque cualquier persona precisamente primero es el reflejo de lo que nosotros carecemos o precisamente hay afinidades por diferentes intereses que tenemos, pero además es una persona que también está en ese proceso de cumplir sus propósitos, entonces debemos ser solidarios, debemos precisamente ponernos en los zapatos de las demás personas y entender que es necesario pues dar las cosas tal cual como se merecen, pero que todo el tiempo no estemos nosotros aludando hipócritamente a otras personas o diciendo lo que no corresponde de cada uno de ellos. Entonces él nos dice que la apreciación sincera de los méritos del prójimo es uno de los grandes secretos del éxito. Y aquí entonces nosotros debemos empezar a analizar ese otro elemento para el factor de cumplir un proyecto, de cristalizarlo, y es esa inteligencia que nos señala el maestro Samael. ¿Cómo obramos nosotros adecuadamente con otras personas? Cuando nosotros no estamos centrados en siempre hablar de lo que hemos logrado, de lo que sí somos capaces, que yo sí puedo, que yo sí tuve, o es que nadie entiende la situación por la que pasé porque sufro demasiado, porque yo no tengo las posibilidades. Entonces, cuando nos centramos tanto en lo que somos nosotros, en lo que hemos alcanzado, pues muy difícilmente vamos a lograr tener unas circunstancias favorables para relacionarnos con otras personas. Y el maestro nos recomienda que debemos referirnos siempre en términos de nosotros, todo el tiempo. En plural, sí. ¿Sí? Uno, porque evidentemente tenemos que reconocer que somos una pluralidad de intereses, de objetivos, de orgullo, vanidad, etcétera, pero que precisamente cuando incluimos el proceso de otras personas que también están igual que nosotros, entonces realmente le estamos quitando esa prioridad a ese egoísmo particular en nosotros. Entonces podemos estar atentos, concentrarnos en lo que estamos hablando y nos podemos referir en tercera persona precisamente en este aspecto que el maestro nos dice, refirámonos siempre con nosotros y él allí en ese párrafo de esta lección, él nos explica que nosotros precisamente podemos darnos cuenta que este término de nosotros tiene una fuerza cósmica. El término yo es egoísta y fastidia a todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros. El yo debe ser disuelto, el yo es creador de conflictos y de problemas. Entonces, cuando vivimos en ese yoísmo todo el tiempo de lo que sí logré, de las situaciones que tengo, etcétera, etcétera, generamos precisamente algo inconforme e inadecuado con las demás personas. Son elementos que estamos señalando, pero que queremos invitarlos a ustedes a que reflexionen profundamente en todo lo que el maestro nos explica en esta extraordinaria lección. Y para ir ya finalizando y concluyendo en esta gran sesión, es importante darnos cuenta que realmente necesitamos adentrarnos un poco más, no solo en el entendimiento, porque ese sería un ejercicio primario para llegar a algo superior que es la comprensión, porque de ahí vamos a conocer por qué no es un simple planteamiento tener esa pluralidad, pero como se mencionaba en la inclusión de los procesos que desarrollan otras personas que no están dentro de nuestro vínculo, nuestro círculo familiar, o que no sean allegados, pero también que sean allegados, sean familiares, porque no sabemos en qué circunstancias se están desarrollando. Entonces se plantea sobre una ley que todos pasamos por dificultades, pero no nos damos cuenta por qué. También no tendríamos dentro de nuestro radar pues una explicación clara y concreta, porque lo más fácil podría ser o decir
no es que la vida es así y por eso es que soy así, no. Básicamente esto lo que nos trae es un proceso reflexivo particular, que si nosotros lo desarrollamos, pues alcanzamos la victoria, alcanzamos el éxito. No es porque solamente vamos a tener dinero, vamos a tener cosas materiales, o vamos a tener buenos trabajos, etcétera, etcétera. No, es que como personas nos vamos a poder desarrollar y seremos, digamos así, como esos medios que nos permiten no solo llevar un mensaje, sino ayudar a otras personas, si así es posible. Entonces, por tal razón, se hace necesario que nosotros sigamos profundizando y precisamente el maestro entrega un ejercicio y unas prácticas bien interesantes que nos permiten ya concluir, porque además de nosotros desarrollar este ejercicio dialéctico, reflexivo, pues también hay elementos que podemos utilizar y que en diferentes culturas de orden religioso o esotérico o de esa exquisitez espiritual, pues nos permiten podernos adentrar. Y eso lo vemos en todo el mundo porque en las diferentes culturas tenemos elementos que ni nosotros mismos estamos utilizando. Y pues no está muy bien que nosotros estemos en ese rol de estar criticando lo que hacen los demás, pero no miramos qué es lo que estamos haciendo. Pero con estas prácticas nosotros tenemos elementos importantes que nos van a permitir seguir avanzando. Y son dos prácticas que el maestro Samael nos entrega finalizando la lección. Una de ellas nos dice que nosotros todas las mañanas, cuando nos levantemos, tenemos que decir con mucha fuerza y energía, nosotros somos fuertes, nosotros somos ricos, nosotros estamos llenos de suerte y armonía. Om, om, om. Y si precisamente lo hacemos permanentemente, vamos a ver un resultado muy significativo en esto tan sencillo, porque es precisamente entender que esa fuerza mental tiene que desarrollarse en nosotros para bien, para que tengamos un verdadero éxito. Y sobre todo, él nos explica un ejercicio que podemos realizar ya de una forma mucho más organizada en cada una de nuestras casas, y es que él nos explica lo siguiente. Cuelgue usted en el techo de su habitación un hilo de seda. En el extremo de este hilo debe haber una aguja. Concéntrese usted en esa aguja y trate de moverla con la fuerza del pensamiento. Las ondas mentales cuando se desarrollan pueden mover esa aguja. Trabajemos esto 10 minutos al día en esta práctica. Al principio, la aguja que pende del hilo de seda no se moverá. Con el tiempo podemos ver que la aguja oscila y llega a moverse fuertemente. Y es interesante que cuando hacemos este ejercicio, nos vamos a dar cuenta que aunque no veamos esa fuerza, vamos a tener la capacidad de poder mover esa aguja de adelante hacia atrás, a los lados, o lo que es más curioso, en círculos. Es algo bien interesante porque esto lo que nos comprueba con esta práctica es que hay una fuerza tan poderosa que ni nos damos cuenta que la tenemos. Por eso es dinamita, ¿por qué? Porque si la usamos mal y si nosotros no sabemos manejar ese elemento, pues ¿qué pasa con la dinamita? Hacemos daño o no sabemos cómo utilizarla, o no sabemos cómo utilizar un componente que la misma naturaleza propia nos entrega, pero lo utilizamos para hacer daño en los campos donde nosotros interactuamos. Entonces, este ejercicio o estas prácticas pues se entregan para que nosotros podamos desarrollar esa fuerza mental, nos podamos enfocar y recordemos que las ondas mentales viajan a través del espacio y pasan de un cerebro a otro. Entonces, este es un primer principio en donde nos vamos a dar cuenta que dentro de nosotros se desarrollan unas fuerzas que el mismo universo, que la misma naturaleza tiene, pero que no nos damos cuenta sobre eso. De pronto hablamos de la psicología, que es bonito, que esto y lo otro, pero entendemos realmente cuál es nuestra propia psicología particular, ¿sí? ¿Cuál es el rol que tenemos que desempeñar en nuestra propia sociedad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cualquier situación de la vida? Así que de esta manera, pues, hemos concluido esta sesión que nos parece muy importante, invitándolos y recordándoles, pues, nuestros contactos a través de las redes sociales, como lo es Facebook, como lo es YouTube, como lo es Instagram y Twitter, y nos pueden buscar como Asegnox.oficial o Asegnox Oficial, que es la Asociación Centro de Educación Gnóstica Samaeliana. De igual manera, pues otros contactos y estaremos en esta dinámica como lo hemos presentado cada 8 días. A través del WhatsApp también se pueden poner en contacto con nosotros. Recuerden que nos pueden ubicar en el WhatsApp más 57 302 560 2299.
Hay personas que no tienen este libro, que de pronto pues no es fácil tenerlo de forma física. Les podemos hacer llegar el material en digital para que ustedes pues lo puedan leer y también busquen la forma de lograr llevarlo a imprimir. Entonces esperamos que los contactos que estamos logrando con ustedes a través de las redes sociales nos lleven significativamente a seguir avanzando en nuestra vida cotidiana y que sea a través de la enseñanza gnóstica que podamos lograr esos cambios importantes. Así que les agradecemos infinitamente su compañía, el tiempo para compartir estas sesiones y nos seguiremos viendo en otra oportunidad. Que tengan todos ustedes una feliz noche y paz inverencial. Paz inverencial.